Bueno, vamos a arrancar. Recording in progress. Bien, como le comenté la semana pasada, vamos a ver un ejemplo de reporte con Crystal, pero con base de datos relacional. La semana pasada hicimos con un Access, en cuyo caso la conexión con el archivo que es Access es un poquito más simple. Acá tiene un poco más de dificultad, pero no tanta. Es cuestión solamente de generar primero un enlace entre la base de datos y, y la herramienta y el Crystal, y luego usar ese enlace. Hoy entonces hacemos un ejemplo con SQL, ¿sí? Como les comenté. Mañana vamos a hacer con Mariano, vamos a ver un ejemplo con otro tipo de herramienta similar a Crystal, pero que es de uso libre. Y ya la semana que viene haremos en el gabinete un pequeño parcialito sobre esto. En el parcialito yo les voy a dar la imagen de un reporte que tienen que lograr con el archivo Access, seguramente va a ser, que tienen que usar, y de a 2 o 3 en cada máquina van a ir, creo que lo vamos a hacer en los dos gabinetes, de a 2 más o menos en cada máquina van a tener que ir haciendo el examen. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna duda tienen hasta acá de algo antes de arrancar? Nada, bueno. Bueno, lo que yo hice acá en la compu fue instalar el SQL Express. No sé si lo conocen, es la versión gratuita del SQL de Microsoft que se puede utilizar para desarrollo o para producción. O sea, no se puede instalar tranquilamente en un entorno de producción. Tiene ciertas limitaciones en cuanto al tamaño de la base de datos o algún tamaño de tabla o cantidad de accesos concurrentes, pero no son tantas las limitaciones como para una pequeña empresa, digamos. Así que se podría usar tranquilamente y es una licencia que, o sea, es una licencia gratuita, no se paga. Lo bajé de la página, es el SQL Express 2019, creo que es la última versión que tiene SQL. Se instala la versión core del SQL Express y además, para poder conectarse a la base de datos, se utiliza lo que se llama el Microsoft Studios. A ver si está por acá. Creo que lo perdí. Acá. Microsoft SQL Server Management Studio. Esto es una suite, es un cliente para conectarse a la base de datos, pero además, bueno, tiene algunas aplicaciones que uno puede utilizar para hacer backup, por ejemplo, o para meterse a la base de datos de una manera visual, sin tener que estar tirando comandos SQL. Nosotros a la base de datos nos podemos conectar a través de una consola con código SQL, pero también podemos usar este tipo de clientes que nos facilitan de alguna manera el acceso a la base de datos. Esto se instala aparte, por si lo quieren instalar en sus máquinas. Esto que están viendo acá, que es el cliente este que les digo, se instala aparte del motor de la base de datos, que es, en este caso, SQL Express. Fíjense que acá el nombre con el que se crea la instancia del SQL es SQL Express. Si no, normalmente, por default, el nombre de la instancia es el mismo nombre que tiene el servidor, en este caso la PC. Pero cuando es Express, le pone barra Express. Así que lo único que tienen que tener en cuenta cuando se quieren conectar al servidor es que
se llama así la instancia. O se llama así por default, ¿no? Si ustedes le ponen otro nombre, la instalan con otro nombre, no hay problema. Después podemos usar autenticación de Windows o autenticación del SQL. Si usamos autenticación de SQL, tenemos que crear los usuarios del SQL. Si usamos autenticación de Windows, se conecta de forma local. Esto es local. Si estamos afuera no podemos, pero como estamos local a donde está instalado el SQL Express, se puede usar la autenticación de Windows. Conecto y acá me trae, entre todas las cosas que podemos ver, las bases de datos. Esta base de datos yo la levanté de una copia, un backup de la base de datos del laburo, que es la base de datos del ERP del laburo. Si acá toco, despliego y me muestra las tablas, por ejemplo. ¿Sí? Acá están todas las tablas, todas estas son las tablas de la base de datos. Yo les comenté que están de alguna manera codificadas. ¿Ven? SECOV es cuentas a cobrar, COMP es de compras, CONT es de contabilidad, y después, bueno, son todos los nombres de las tablas. Tienen 4 letras, guión, 4 letras, todas. Todas están de la misma manera codificadas. La única manera que uno tiene para saber de qué se trata todo esto es ir al manual de tablas, que lo tengo por acá. Este es el manual de tablas de la base de datos. Entonces acá uno busca cada tabla que encuentra ahí, hasta que te las empezás a acordar un poco algunas de memoria. Pero por ejemplo, las de ventas, que están por acá abajo, en Vent, eso es tesorería, acá ventas. Por ejemplo, esta, Vent NPCA, si yo quiero saber de qué se trata, voy acá, pongo Vent NPCA, aparece en varios lugares. Acá está, ¿ven? Ven NPCA, notas de pedido de ventas, cabecera. Así como en la cabecera, tiene que haber notas de pedido de ventas, detalle, porque siempre, acuérdense que en el caso de este tipo de entidades, siempre tienes una cabecera y un detalle, que probablemente esté después de esta. Cabecera, NPCE, acá está, NPD, notas de pedido de venta, detalle. Y acá están todos los atributos que tiene la tabla, las columnas que tiene la tabla. Por ejemplo, esto que está acá arriba es toda la PK de la tabla. Este trabaja con PK compuesta. Acá tenemos el código del artículo, el código del depósito, bueno, la fecha de entrega pactada para cada artículo. Ven, en este caso, en el detalle está la fecha de entrega, porque yo puedo hacer entregas por cada artículo que me pidieron, que es lo que hablábamos la otra vez cuando estábamos hablando del trabajo de campo. Yo puedo tener un pedido con muchos artículos y hacer entregas en distintos días de cada artículo. Con lo cual, la fecha de entrega pactada sería en este caso, fecha de entrega del artículo, está en cada detalle. En cada detalle. Acá tengo la cantidad pedida. Después acá lleva estos dos datos que son calculables, pero lo que los pone, porque evidentemente son muy consultados, cantidad entregada y cantidad facturada. Así que a medida que yo voy haciendo entregas del pedido, acá se va incrementando la cantidad que voy entregando, a medida que yo voy facturando el pedido, acá se va incrementando la cantidad facturada. Bueno, esos son todos los atributos, fíjense que es enorme la tabla del detalle, también es bastante grande la tabla de pedido, acá está la tabla de pedido. Pedido cabecera, acá está la clave, ¿sí? Este tiene 3 atributos y el otro tenía 4. Son los mismos 3 estos, división, tipo y número, y el otro le agrega un renglón. Como ven, acá, división, tipo y número, y le agrega renglón. Todo esto es PK.
Bien, fíjense que bueno, acá está el cliente, por ejemplo, la fecha de emisión del pedido. Después acá tenemos generalmente algunos clasificadores, acá, ¿ven? Que yo les comenté que muchas veces se hacen clasificadores, acá tienen 6 clasificadores. O sea, yo estos clasificadores los puedo usar para algo, para clasificar ese pedido en distintas 6 maneras. No está especificado qué cosa voy a clasificar, sino que uno lo puede tomar a cada uno de esos clasificadores como quiera. Estamos usando, creo que en este caso estamos usando uno solo de los clasificadores, porque a veces los pedidos salen de un lugar o salen de otro, entonces cuando el vendedor hace el pedido, clasifica desde dónde quiere que salga el pedido, de qué lugar, de qué sucursal. Pero bueno, en este caso es el uno, pero después podemos usar el 2 o 3 para cualquier cosa. Después tenemos el cliente, una manera de darse cuenta cómo, bueno, acá no está, ¿no? Pero el cliente queda como está, lo que sería el módulo de cuentas a cobrar. Entonces, yo acá voy a poner SECOP, que es el módulo de cuentas a cobrar, y CLIE, que me acuerdo que es la tabla de clientes, cliente, está, ¿ven? Cliente. Y acá lo mismo, tiene todos los datos de los clientes, todos los datos de los clientes, y tengo 9 clasificadores de clientes. ¿Ven? 9 clasificadores de clientes. Si vamos a la base de datos, en las tablas, yo voy a tener, vamos a buscar la de clientes. Acá estamos, SECOP. Acá está la tabla de clientes y los clasificadores tienen que estar acá están numerados. ¿Ven? Todos estos son clasificadores, estos que están acá son todos clasificadores de clientes. Por ejemplo, si nos metemos a este, vamos a ver qué tiene. Con clic derecho me traigo los 1000 registros que tenga tal, a ver si cuáles son poquitos. ¿Ven? Acá tenemos clientes con descuento del 50, del 80, del 100, no sé qué es eso. Después tenemos, a ver qué otro más. Está volumen de compra alto, bajo o promedio. Son distintas clasificaciones que tiene el cliente. Estoy buscando alguna que sea interesante como para compra frecuente, compra habitual, compra ocasional. Ven que son distintas clasificaciones que le ponen al cliente. Esto ya es de crediticio, ¿no? Verás bueno, muy malo, regular. El verás es la situación crediticia del cliente, la de las personas en realidad. Cumplidor, muy cumplidor, poco cumplidor. No hay ningún mayorista, minorista. Acá. Distribuidor mayorista, industrias, panaderías, otros. Voy a buscar alguno que sea más o menos de nuestro conocimiento. Bueno, este es el clasificador 6, que tiene cliente, que me dice si son mayoristas, industrias, otros o panadería. Entonces la idea sería poder armar un reporte de los pedidos, ¿sí? que me haga aporte por cliente tipo, que en este caso sería distribuidor, mayorista, industrias, otros o panadera, con lo cual tengo que usar la tabla de clasificación 6, que voy a anotar acá, así ya me la acuerdo, clasificación 6, que me muestre de cada tipo de cliente todos los pedidos y voy a querer que me muestre el detalle del pedido, no solamente cada pedido que hizo esos clientes, sino que quiero que me muestre el detalle. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Alguna duda? Se sigue, profe. ¿No? Bueno, perfecto, cualquier cosa me consulta. Entonces, vamos a hacer un reporte conectándonos a la base de datos, base de práctica, que está en el SQL Server Express, en este caso, que es una versión, que me muestre con cortes de control, ¿sí?
por tipo de cliente, clasificador 6, y el detalle del pedido, quiero que me traigan. Los pedidos con su detalle. Como los pedidos tienen un detalle, ese detalle hace que el pedido, si yo no lo separo de alguna manera, se repita. O sea, yo tengo el pedido número 10, por ejemplo, un detalle que dice, no sé, harina 4 ceros, 5 bolsas, harina 3 ceros, 5 bolsas, harina 2 ceros, 3 bolsas, ¿no? Son 3 detalles. Si no separo al pedido del detalle, entonces, por cada uno de esos 3 detalles, todos los datos que sean de la cabecera del pedido se van a repetir. Se va a repetir el número, el cliente, se van a repetir, o sea, todos esos datos. Con lo cual, en este caso, al ser el detalle un grupo repetitivo del pedido, para poder mostrar el detalle sin que se me repitan los pedidos, tengo que hacer un corte de control por pedido. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, cada cosa que tenga un grupo repetitivo necesita un corte de control. Yo quiero ver detalles por pedido en este caso. Pero a su vez también quiero ver pedidos por tipo de cliente. Con lo cual, lo mismo, voy a tener que hacer un corte de control por el tipo de cliente que estamos queriendo ver. En este caso, el clasificador 6 del cliente es el tipo. El clasificador 6. Así que bueno, corte de control por tipo de cliente, corte de control por pedido. El primer corte de control me va a permitir ver todos los pedidos de ese tipo de cliente. El segundo corte de control me va a permitir ver todos los detalles de cada pedido. ¿Estamos? Bien. El tema es así. Al igual que con el archivo de Access, en el caso de esta conexión va a ser, yo tengo acá el Crystal y tengo acá, vamos a hacerlo con un rapidito, la base de datos. ¿Sí? En este caso ya no es un archivo, sino que es un servicio. El SQL es un servicio corriendo en la PC. Bueno, entre el Crystal, acá tenemos base de datos, y acá tenemos Crystal. Sí, acá. Entre el Crystal Report, que es la herramienta que estoy usando, y el motor de base de datos, el que sea, no importa si es SQL o MySQL o bueno, el que sea, Oracle, una de las formas que me permite la herramienta de conectarme al servicio es a través de lo que se llama ODBC. ODBC. El ODBC es un componente que tiene, en este caso, Microsoft, para poder conectarme a distintos motores de base de datos. Y lo único que necesito para poder hacer eso es tener los drivers de cada motor. ¿Ok? Entonces, se crea un origen de datos, que es el ODBC, se le pone un nombre a ese origen de datos y queda guardado en la PC o en el server en donde uno está trabajando. Ese origen de datos tiene toda la información acerca del servicio de la base de datos que vamos a estar conectándonos. Por default, ahora cuando veamos, el ODBC tiene los drivers de SQL y tiene algunos otros drivers también, ¿no? Por ejemplo, el driver de Access, porque yo puedo hacer una conexión ODBC a través con Access. Pero en el caso de MySQL, si nosotros quisiéramos conectarnos a un MySQL, necesitamos instalar los drivers de MySQL. Si no instalamos los drivers, entonces no vamos a poder hacer un ODBC con conexión a MySQL, porque no los trae por default el sistema operativo. El SQL sí, ya viene por default. Bueno, fíjense cómo es entonces. Bueno, esto sería así, ¿no? Pero vamos a dejarlo armadito. Del Crystal
se conecta al ODBC y el ODBC es el que me dice dónde está la base de datos. Es una conexión a través de un componente que está en el medio. De alguna manera acá estaríamos usando el patrón intermediario porque el Crystal se conecta al ODBC y es el ODBC el que define la conexión a la base de datos. Voy a poner acá ODBC. Hay una versión de 64 y una versión de 32, va a depender mucho de qué tipo de herramienta estemos usando. En este caso yo voy a usar la de 32, pero cuando usamos algunas herramientas ya nos permiten más con 32 y necesitamos la de 64 bits. Bueno, cuando abro la herramienta, tenemos acá, fíjense, DSN de usuario, DSN de sistema. Bueno, entre uno y otro la diferencia es que si yo creo un DSN de usuario, el único que va a poder utilizar ese origen de datos que voy a crear es el usuario con el que estoy logueado en ese momento al crear el DSN de usuario. Si yo creo un DSN de sistema, voy a poder utilizar el DSN o el ODBC, cualquiera que esté conectado en ese equipo, en ese server o en esa PC. ¿Ok? Es la única diferencia. Después, la forma de crearlo es la misma. El tema son los permisos que da tener un DSN de sistema o un DSN de usuario. Si uno sabe que va a ser, no sé, un servidor que siempre está trabajando con el usuario administrador, por ejemplo, entonces puede crear un DSN de usuario y siempre va a estar usando ese DSN el mismo usuario con el que fue creado. Si uno sabe que hay mucha gente usando con distintos usuarios a la aplicación, o bueno, esto no solamente sirve para el Crystal Reports, sino que también sirve para una aplicación de escritorio, por ejemplo, para poder hacer una conexión a la base de datos con una aplicación de escritorio. Si uno sabe que va a haber gente usando ese acceso, entonces puede usar DSN el sistema, con lo cual cualquiera que esté conectado en esa compu va a poder usar ese ODBC, ese origen de datos. ¿Bien? Bueno, creamos uno de sistema. Yo voy a agregar. ¿Sí? Y acá están los drivers que yo les comentaba. O sea, acá tenemos para Informix, para Oracle, para Sybase, para XML, para Excel, para Paradox. O sea, hay para un montón de bases de datos. El que nunca está, ahora yo lo tengo porque lo instalé, pero los que nunca están son estos, MySQL. Pero bueno, es cuestión de poner drivers MySQL en el navegador y se bajan la versión que quieran del driver de MySQL y a partir de ahí van a poder conectarse a un MySQL. Después, cuando terminemos de hacer este ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo con MySQL. Y el que tenemos sí es el SQL Server, que siempre está. Este es el por default. SQL Server, doble clic. Y me va a pedir un nombre para el origen de datos. Ese es el nombre con el que después la herramienta va a encontrar al origen de datos. Nombre, conexión, práctica con Crystal Reports. Acá el servidor, a veces yo no voy a tocar acá porque como yo lo instalé anoche, el SQL Express, no llegué a configurar para que aparezca a la vista de todos. Cuando uno hace clic acá, detecta los servidores SQL que hay instalados en la compu y te los muestra. Pero para que pase eso hay que habilitar algo en SQL que no llegue a hacerlo. Entonces, lo que voy a poner acá es el nombre de la instancia, RubenPC, barra invertida, SQL Express. Cualquier cosa. Bien. Que es el nombre que tiene acá, ¿ven? SQL Express Ruben PC barra invertida. SQL Express es el nombre de la instancia del SQL, o sea, el nombre del servicio que está corriendo en mi PC.
Le doy siguiente. Acá me va a pedir el login o las credenciales para poder entrar. Yo puedo usar la autenticación de Windows, en el caso de que sea local la conexión, o puedo usar la autenticación de SQL, para lo cual tendría que crear un usuario con clave y acceso a la base de datos en el SQL. Una cosita, yo acá puse Rubén PC-barra invertida Express, SQL Express, no Express. Si no, no me iba a preguntar nada. SQL Express está. Pero si esto fuera un servidor que está remoto, por ejemplo, que está en otro lado, yo ahí pongo la IP, por ejemplo, la IP del servidor, o la IP con el puerto, IP, dos puntos puerto, o coma puerto, creo que es, y me conecto a un servidor que esté en otro lado, en otra red. Lo único que va a tener que tener es acceso a ese SQL. Si fuera un servidor que está remoto, probablemente tenga que usar VPN, conectarme a esa VPN y acceder a través de la IP privada del server, o algo que no es recomendable, pero podríamos abrir el puerto del router y entrar directamente al servicio de SQL remoto a través de la internet. No es recomendable porque está expuesto el motor a que sea hackeado. Con lo cual, bueno, lo mejor sería en ese caso usar VPN, red privada virtual. Pero bueno, yo acá lo tengo local, ¿sí? Es más, si acá le pongo localhost, creo que también tendría que andar. Bien, y voy a usar autenticación de Windows, en lugar de usar autenticación de SQL. Si fuera remoto, tendría que usar autenticación de SQL. Al ser local, puedo usar autenticación de Windows. Siguiente. Y ya se conectó. Si no aparece esto, es porque no se conecta. Si yo acá hago clic y me meto a ver las bases de datos que hay, son base de práctica, master, model, MSDB, TEM. Estas cuatro son siempre por default las que tiene el SQL Express, o el SQL en realidad. Y esta base de práctica es la que yo instalé ayer. Fíjense que es lo mismo que está acá. La base de práctica y las bases del sistema, que son master, model, MSDB y TEM. Estas cuatro son de sistema. Esta es la única que yo estoy usando como usuario del SQL. Las mismas que aparecen acá. O sea que ya está conectándose a la base de datos esto, y me está diciendo si quiero elegir una base de datos a la cual quiero ver, ¿no? Si no voy a usar una en particular, podría dejar así como estaba, ¿no? El ODBC, y me conecto al servicio. Pero como voy a usar base de práctica, me conecto a base de práctica. Esto después es una cuestión de cómo maneja el tema símbolos y demás, no importa ahora. Siguiente. Y acá se puede también ver la versión del SQL con respecto a la versión del sistema operativo, un par de cosas que no vienen al caso. Finalizar. Acá tenemos un botón de probar origen de datos. Es re al pedo, porque si yo llegué hasta acá es porque estoy conectado, si no, no llego. Pero bueno, si quieren hacer clic en el botón para ver que está todo bien, pruebas completadas correctamente, quiere decir que ya estamos enlazados a través del ODBC. Acepto, y ya quedó acá práctica con Crystal Report con SQL. Ya quedó generado. ¿Se entendió? El ODBC es como crear el origen de datos, es como crear el string de conexión a la base de datos que va a quedar grabado en el sistema operativo con un nombre, y yo cada vez que quiera acceder a esa base de datos me direcciono, o sea, me dirijo a la base de datos a través del ODBC. ¿Estamos? Bueno, acepto. Y ahora voy a abrir el Crystal. Bien. No vas a decir. Bueno, vamos a usar el Report Expert, ¿sí?
Acá me pide el tipo de formulario. El estándar es el que tiene el formato este que estamos usando de cabecera con cortes de control. Después hay otros, como les mostré, con distintos. Estos son todos patrones de diseño de reportes. Todos patrones de diseño de reportes. Uno no tiene que inventar nada porque ya están esos patrones definidos y los puedo utilizar. Este es el estándar, que es el de corte de control con cabecera. ¿Vamos ok? Y acá voy a ir a Database, como hicimos la otra vez, y acá ven que tengo ODBC. La otra vez hicimos Database File para conectarnos. Había un acceso a un access, entonces era un archivo. En este caso es un ODBC. Despliego, y acá me va a mostrar todos los ODBC que tengo creados. Entre ellos está el que acabo de crear, que es el Práctica con Crystal Report. ¿Ok? Si yo hago clic acá, se va a conectar a la base de datos. Espero que funcione. Ahí está. Y me va a traer todas las tablas que tiene, que son un montón. ¿Ven? Son todas estas tablas, que son como no, de 500 tablas. Después ya al final tiene tablas que son basura, que hay que ir limpiándolas, pero hasta la parte donde dice ventas, hasta acá, hasta ahí son todas tablas del sistema. Después, estas que están acá son tablas que creamos nosotros y se las agregamos para algunas cosas. Todo eso está ahí. Y después, a partir de donde dice XPF, es todo basura que va generando, que no sé para qué hace esas tablas, nunca supe, pero cada tanto corremos un proceso para que las elimine. Nunca supe ni me interesa porque lo hace, porque seguramente debe ser algo que no debería ser así. Pero bueno, vamos entonces a decirles que nos traiga la base de la tabla de pedidos, que era vent npca, np acá, esta. Esa es la tabla de pedidos. Vamos a decirle que nos traiga la tabla de detalle de pedido, que es npde, cabecera y detalle de pedido. Nota de pedido cabecera es npca, perdón, y nota de pedido detalles es npd. Los códigos, digamos que están bastante bien armados. Después le vamos a decir que nos traiga la de clientes, que está en Secover, así que vamos a ir más arriba. Secover CLIE. Ven, acá tengo el clasificador 6, ese me sirve, así que lo traigo. Y esta es la de cliente. Y me estaría faltando la de artículo, porque tengo la cabecera del pedido, el detalle del pedido, y para poder saber el nombre del artículo, por ejemplo, voy a tener que traerme la de artículos. Bueno, la de artículos está en stock. Stock art es. Dame las huevos, las uso siempre. No siempre, pero bastante seguido. Siempre nos están pidiendo nuevas consultas de esto. Stock ARTS, ahí está. Entonces tengo la cabecera del pedido, el detalle del pedido, los artículos, el cliente y el clasificador 6 del cliente, que me decía si eran clientes mayoristas, bueno, no sé, empresas y más. Bueno, agrego las tablas, ahí están, las 5 tablas agregadas, y cierro. Después, si llegaran a necesitar más tablas, las tendría que volver a buscar. Bien, fíjense que, a ver si me deja anotar esto, sería buenísimo que me deje. Como ya tiene generado las FK, a ver si ahí está. Entonces ya el mismo Crystal me está trayendo los linkeos a través de la clave. Fíjense que acá tengo. Esta es la nota de pedido cabecera. Fíjense cómo es la PK-FK de esto, ¿no? Un asco, porque son tres atributos
para poder hacer una PK. Que esto si tengo que hacerlo con SQL, tengo que poner inner join, o sea, tengo que hacer 3 inner join, 2 inner join, para poder vincular esta tabla con esta. Después tenemos el linkeo de cliente con la tabla de cliente, que es a través de la FK NPC cliente con esta PK. El linkeo del clasificador 6 del cliente, que es este, clasificador 6, clasificador 6 con la clave del clasificador 6. Y acá tengo en el detalle el linkeo con la tabla artículo a través de NPD artículo, que es la FK, apuntando a la PK de artículo. By key, ¿ven? Está hecho by key. Acá no podemos hacerlo by name porque ninguna, creo que ninguna, vamos a usar, ningún campo se llama igual a otro. Porque como todos tienen adelante el nombre de la tabla, entonces, por ejemplo, el cliente, el código de cliente, en cliente, fíjense que se llama CLIE-cliente, pero donde está la FK de cliente se llama NPCA-cliente, o sea, tiene el nombre de la tabla guión el nombre del artículo. Ninguno de los atributos de las tablas se llama igual a otro. Con lo cual, si yo hago limpio los linkeos y le digo, hacémelo por nombre, no sé cuál. Entonces me dice, vamos a usar el foreign key, bueno, sí, usar foreign key. Listo. ¿Ok? Hasta acá. ¿Dudas? Siempre es importante que antes que avancen, revisen que esté bien linkeado cada tabla. Eso es lo más importante porque después si avanzan y está mal esto, sale todo mal. O sea, el reporte no va a formarse nunca. Next. Bueno, acá tenemos que decir qué campos vamos a mostrar. ¿Qué campos vamos a mostrar? Entonces yo, en el primer corte de control, que es el del clasificador 6, quiero mostrar el nombre del clasificador, así que me lo traigo. ¿Está bien? El nombre del clasificador que me dice cliente mayorista o cliente panadería, tipo de cliente sería. Después, ven, fíjense que también tengo en estas tablas que son de clasificadores o tipos o zonas, ese tipo de cosas, tengo un campo que es utilizable, que es un booleano. Entonces, cuando uno deja de utilizarlo, como no se puede borrar, porque si está utilizado no se puede borrar, para que no le aparezca más al usuario, ese booleano se pone en false, entonces cuando el usuario despliega, no le muestra ese campo. Eso es bastante habitual en este tipo de sistemas para poder, de alguna manera, limpiar las tablas con datos que ya no se usan. Utilizable como un campo más dentro de la tabla. Bien, entonces tenemos el primer corte de control, que es el nombre del clasificador. Después vienen todos los pedidos de esos tipos de clientes. Bueno, ¿qué datos voy a guardar? Voy a mostrar el pedido. Le voy a decir que me muestre el tipo y el número. El tipo y el número. Le voy a decir que me muestre la fecha del pedido. Voy a decir que me muestre el cliente, pero no el cliente código, que sería este, sino que el nombre del cliente. Así que me voy a ir acá a la tabla de clientes y voy a mostrarme el nombre. Está. ¿Qué más puedo decirle que me muestre? Le voy a decir que me muestre la localidad. La localidad no la puedo mostrar porque la localidad... este campo localidad es la localidad como texto, en lugar de como ID. Después, más abajo, van a ver que está la localidad como ID. A ver dónde está. Por acá tiene que estar. Bueno, no la estoy encontrando. Pero fíjense, acá tenemos el domicilio del cliente como un campo, ¿ven? Cliente-domicilio. Esto evidentemente fue como lo hicieron cuando el sistema empezó a ser sistema. O sea, cuando empezaron a vender.
y después, en algún momento de la historia de este sistema, tuvieron que hacer calle, número, piso, departamento, barrio, y la localidad como código, que debe estar por ahí, que no lo puedo encontrar, pero créanme que está. Entonces terminaron generando el domicilio, en lugar de tenerlo como un campo solo, como varios campos. Después, este mismo sistema tiene una tabla de domicilios, con lo cual después pasaron a tener una tabla de domicilios donde el cliente puede tener muchos domicilios, que es como realmente debería ser siempre, ¿no? Una tabla de domicilios donde los datos del domicilio estén separados de los datos del cliente en sí. Les comento eso para que vean cómo fue evolucionando la forma de modelar un domicilio. Primero como un campo solo, después como un campo separados, y en algún momento después pasó a ser tabla. Bueno, entonces tenemos el tipo y número de pedido, la fecha, el cliente, y vamos a traernos el total del pedido que tiene que estar. El total del pedido. ¿Dónde está? Clasificador. ¿Importe total no está? Claro. Acá, importe total. Tiene importe total bruto en moneda origen e importe total bruto en moneda local. Okay, ese sí no. Importe total origen. ¿No está en moneda local? No, no se pone. Bueno, este sistema es bimonetario. No sé por qué en pedidos no lo tiene, pero en las facturas tiene en moneda origen y en moneda local. Moneda origen puede ser cualquiera, pesos, dólares, la que sea. En moneda local, como estamos en Argentina, es en pesos. Así que todos los datos que sean de precio, en el caso de las facturas, tienen el importe en moneda origen, que podría ser dólar, por ejemplo, y a su vez también traducido a pesos del momento en moneda local. Acá estamos solamente con un solo tipo de dato. Debe ser porque es un pedido, supongo. Entonces no interesa el de la moneda local. Bueno, importe total, el total es el total y el bruto es el total menos impuestos. Bien, tenemos entonces el tipo, el número, la fecha, el nombre del cliente y el total del pedido. Y además, entonces voy a querer traerme del detalle, acá tengo el detalle, quiero traerme la cantidad pedida, el precio unitario, que sería este. ¿Ven? Acá lo tengo con impuestos y sin impuestos, el precio. Con impuestos o sin impuestos. Eso depende después de cómo uno lo quiera mostrar. Bruto, vamos a ponerlo sin impuestos. Ese sería el precio unitario. Y acá tenemos el subtotal sin impuestos, que sería la cantidad por el... Este no lo voy a traer porque lo vamos a hacer fórmula. En lugar de traerme, obviamente que si lo tengo, lo pongo, no voy a estar haciendo una fórmula cuando lo tengo. Pero como a veces, muchas veces no está el precio, el subtotal calculado y guardado, entonces lo tengo que hacer fórmula. De paso practicamos cómo se hace una fórmula. Bueno, entonces cantidad, precio, y necesito el nombre del artículo. El nombre del artículo que lo tengo acá en Stock Art. El nombre del artículo. Ahí está. Así que puedo subir esto. Nombre del artículo, cantidad y precio. Bueno, seguimos. Next. Bueno, acá entonces tengo que decir de qué manera voy a hacer grupos o cortes de control. Dijimos que quiero hacer cortes de control por el clasificador 6, con lo cual debería usar el ID del clasificador y no el nombre, que es lo que voy a mostrar. ¿Ok?
el ID del clasificador 6, y en este caso también voy a tener que hacer corte de control por el número de pedido. Bueno, acá es donde nos encontramos con un problemita. Se me ocurre que la única manera de resolverlo sería armar un campo compuesto por 3 campos, ¿no? Un campo compuesto por 3 campos. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer un corte de control por pedido, en este caso, por pedido, tengo que hacer, lo tengo que hacer por el ID del pedido. Y el ID del pedido son 3 campos. O sea, tengo un ID compuesto. El problema es que nos genera tener ID compuesto, cosa que no debería haber. Pero está. Entonces, para poder hacer un corte de control por pedido, debería hacer un campo concatenado con esos 3, ¿sí? Con esos 3 valores y usar ese campo. Para no complicarla, ahora no vamos a usar el número del pedido, que creo que es único, porque no tiene más que un tipo, creo, sino bueno, después aparecerán cosas raras, pero si no, tendría que hacerlo por división, tipo y número, que es el APK. Entonces tendría que agarrar estos 3 campos y mandarlos acá. Pero si yo mando estos 3 campos por separado, me hace 3 cortes de control. Y yo no quiero 3 cortes de control, quiero uno solo. ¿Se entiende la idea? Por eso no tienen que usar nunca PK compuestas. O sea, no hay que hacerle caso a la teoría vieja de que las PK se conforman por uno o más campos únicos. La PK es la PK, ID, listo, no se habla más. Por eso es más fácil. Bueno, uso entonces el número de pedido como agrupador. Next. Y acá están los campos que sumarizan. Vamos a sacarlos todos porque lo vamos a poner después. Y next, ya acá es para hacer algún tipo de filtrado, creo. Ya lo podemos cortar. Bien, finish. Bueno, nos trae todo este lío, que ahora tenemos que ir viendo cómo lo vamos a... Bueno, ven, acá tenemos un problema, ¿ven? Porque NPW y NWP y NPW son 2 tipos distintos, con lo cual vamos a tener un lito ahí, pero no importa, no importa. Vamos acá, a diseño. Fíjense, tenemos el corte de control que nos genera el grupo header clasificador 6, el corte de control que nos genera el grupo header, el número de la nota de pedido, NPCA número. Después acá va a estar el detalle. Todo esto que está acá son títulos que va generando automáticamente el Crystal, después los iremos usando o borrando. Y lo que yo quiero que me aparezca en el grupo header clasificador 6 es el nombre del clasificador. El nombre del clasificador está como parte de los datos que yo dije que quiero mostrar. Todo lo que yo dije que quiero mostrar me lo manda a detalle el Crystal, por default. Y ahora lo que estoy haciendo es llevándolo al sector del reporte que lo quiero mostrar, que es acá. Esto que es el clasificador 6, lo voy a borrar, entonces es el ID del clasificador y no lo quiero ver. Así que lo vamos a dejar el tipo de cliente, sería esto. Vamos a aprovechar esta etiqueta, le vamos a poner acá tipo de cliente. Tipo de cliente. Tipo de cliente. Tipo de cliente, 2 puntos. Le vamos a sacar el subrayado y le vamos a dejar negrito. Entonces, ahí tengo el tipo de cliente. Si voy al preview, ven,
hay algunos que están sin... espero que haya, ya veo que no hay ninguno. No vas a decir que no tengo clasificados. A ver, vamos a esperar que haya clasificados. Si no hicimos todo este trabajo. Si no, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a clasificarlos nosotros. Si no hay clasificados. Bueno, vamos a chequear una cosa. Vamos a ver si hay clasificados, clientes clasificados con el nombre, con el clasificador 6. Vamos a dar select asterisco from secop clie order by clie y abajo clasif 6. Vamos al clasificador 6. Clasificador 4. ¿Lo pasé? No está. Acá, clasificador 6. Me parece que no está clasificado. Bueno, sí, hay clasificados por DIS, OTR, PAN y algunos que están sin clasificar. Bueno, esos que están sin clasificar vamos a clasificarlos. A ver cómo es esto. Select asterisco from secop clasificador 6. Ejecutamos, tenemos distribuidor, industria, otros, panadería. Los que están sin clasificar los vamos a poner como OTR. Así que acá tenemos que hacer update, secop cli, set, clie, y bajo clasif 6 igual a OTR. Where clasif igual a el guión. Así nos quedan clasificados. Ahí está, 153. Esto que hice yo acá no se hace porque esto tendríamos que hacerlo con esto era begin, transacción, ¿no? Ahí se hace el begin transaction, se ejecuta esto, y si vemos que está todo bien, bueno, ahora ya no hay ninguno porque están todos en cero, después se hace un commit. Transaction. Esto es como realmente se tendría que hacer, porque si no puedo hacer un lío, o sea, me equivoco en algo, no sé, en el web algo, hago un lío bárbaro y ya no hay vuelta atrás. Entonces, con hacer un begin transaction, hacer lo que uno quiera, y después, cuando esté seguro de que se hizo bien, hacer un commit, ahí aseguramos de que la transacción es correcta. Si no, si llegamos a equivocarnos, hacemos un rollback. Entonces el rollback me tira todo para atrás. ¿Eso lo vieron en gestión? Sí, sí, lo vimos. Sí, buenísimo. Muy utilizado eso, muy importante. Bueno, entonces ahora tendría que refrescar el reporte porque fíjense que me sigue tirando sin clasificar. Vamos a hacer clic acá, hacer un refresh, ahí está, ¿ven? Ahora, los que estaban sin clasificar, me pone dist mayorista. Bueno, ahora, claro, como está otros me lo llevó al fondo. El primero el grupo que aparece es dist mayorista porque está ordenado por la letra, alfabéticamente. Bien, entonces tenemos tipo de cliente, perfecto. Ahora, en el grupo 2, que es el header del pedido, o sea, la cabecera del pedido, tengo que poner datos del pedido. Datos del pedido son datos que están en la cabecera del pedido. Esto lo puedo borrar, esto queda.
el número de pedido lo puedo dejar. El número de pedido lo puedo dejar. Esto sí lo puedo borrar. El número de pedido lo voy a poner acá, que es un dato del pedido. Esto que es el tipo también. El tipo y el número. Tipo, número. Esto es la fecha, lo voy a poner acá también. El nombre del cliente también es un dato del pedido. El total es un dato del pedido. Aunque el total lo podíamos poner al final. Esto lo voy a sacar de aquí. Después me dejo, en el detalle, me dejo el nombre del artículo, la cantidad pedida y el precio. El precio bruto. Vamos a ver cómo queda ahí. Entonces tenemos, fíjense, para el tipo de cliente mayorista, tenemos el pedido número 7 con fecha 12 de 9 del 2000, no sé cuánto. Ahora vamos a ver, esto tendríamos que agrandar un poquito. Ahí, para que se vea bien la fecha. Ahí está, perfecto. Del cliente este que está acá, que es distribuidora Marcelo. Nombre. Bastoncitos por 1 kilo. Esta base de datos es de un molino no harinero, sino de maíz. Entonces lo que hacen son todos los snacks, polenta también, o harina de maíz. Bastoncitos 50, pisetas 50, tubitos 50. Este es el precio. Y acá está la sumatoria de la cantidad pedida y la sumatoria de... bueno, ya me lo está haciendo, ¿no? El subtotal del pedido, en este caso ya lo podría tomar como total. ¿Bien? Ya casi lo tenemos. De acá, del footer del grupo 2, ¿hay una pregunta hecha ahí? Ok. Bien, Nicolás. Del footer del grupo 2 vamos a borrar algunas cosas que no nos sirven. Esto es la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria del total no me sirve. Pedido y precio. Pedido y precio. 50, 58. Con lo cual, para poder tener el subtotal, tengo que hacer pedido por el precio. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar. Pedido y precio. Tengo que hacerme del subtotal. Bueno, vamos a crear una fórmula. Acá en View, creo que estaba... Acá en File. Me traigo la tablita esta. Vamos a crear una fórmula. View. Vamos a poner subtotal. ¿Cómo es el subtotal? Entonces dijimos cantidad por precio. Acá tengo los campos que estoy usando. Podría usar estos que ya los tengo acá. Cantidad por el precio. Y ya ahí tengo la fórmula hecha. Guardo. Y esta subtotal me la traigo por acá. Entonces ahora tengo cantidad por precio. ¿Ok? Esta cantidad la vamos a poner entera. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Tengo el pedido con cantidad entera, necesito entrar al formato del campo y le digo que me muestre una cantidad entera. En este caso es sin coma, digamos, ¿no? Ahí está. Fíjense que ahí ya tengo la cantidad entera. Bien. Acá tengo precio, así que va con 2 decimales, y acá tengo precio, va con 2 decimales. Entonces, fíjense que tenemos por cada pedido de este tipo de cliente,
de este tipo de cliente por cada pedido el detalle. Para que se vea que esto, que son los pedidos, son otro grupo distinto al tipo de cliente, lo que vamos a hacer es tirar todo un poquito para acá, cosa de que se note que estamos hablando de distintos grupos repetitivos o de distintos grupos. Entonces, esto lo traemos un poquito para acá. Ahí. Y le podemos hacer una línea, como hicimos la otra vez. Insertar línea. Acá, para separar esto. Y esto también lo podemos poner una linita. Ahí, para separar esto. Esto lo podemos achicar un poco para que no se vaya tan abajo. Ahí. Entonces, ven, esto queda con mucho espacio acá. Ahora vemos cuando pongamos el total cómo nos va quedando. Pero podemos contraer un poquito para que todos los pedidos que se vayan mostrando estén un poquito más encimados, ¿no? Acá tengo el nombre del tipo de cliente, lo tengo que agrandar. Ahí está. Para que se no se corte. Y debería ponerle títulos de columna a estos campos que están acá. Quizás conviene ponerles títulos de columna en horizontal y no en vertical, porque si les pongo títulos de columna, en este caso no sería una columna, sino una fila, pero si le pongo títulos en vertical, me va a ocupar espacio y me va a agrandar un poco más el espacio que ocupa el reporte. En cambio, si se lo pongo en vertical, no va a hacer eso, no va a ocupar tanto espacio. Con lo cual, por ejemplo, acá puedo poner tipo, número, fecha, cliente, ¿no? Vamos a usar algunas de estas que ya están acá. El tipo de pedido, en este caso sería, ¿no? Tipo. El tipo de pedido, esto vamos a hacer espacio. Tipo de pedido, el número de pedido. Número. Esto lo podemos achicar un poquito porque es bastante, demasiado grande para el número de pedido. Ahí está. Acá ponemos la fecha y el cliente. Estoy haciendo todo copy-paste, no, es bastante simple. Vamos a agarrar todos estos y le sacamos el subrayado. Viendo cómo queda. En tipo, está la nota de pedido, NPW. Podemos achicarlo un poquito porque son 3 letras siempre. NPW, número, el número de pedido. El número habría que dejarlo con formato entero también, así que le vamos a poner ahí, clic, número de pedido. Ahí estamos, la fecha de pedido. Achico un poquito, ahí está, fecha de pedido. La fecha está en fecha y hora, hacemos también formato, buscamos solamente fecha con modelo estándar, con formato estándar, la fecha y el cliente, que me quedó la L mayúscula, el cliente del distribuidor almacén. Entonces tengo tipo de pedido, número de pedido, fecha y cliente, y el detalle de ese pedido. Me estaría faltando entonces definir acá el total del pedido, que sería la sumatoria de los detalles. ¿Eso cómo lo hacíamos? Puedo acá, con clic derecho, creo que era no, en agregar, insertar acá. En insertar podemos hacer un sumatoria. Insertar sumatoria. Le voy a decir que quiero hacer una suma. Acá debe estar el suma. Máximo, mínimo, listo.
Me mató. No, esto no sirve. ¿Qué datos tengo acá? Ah, bueno, acá, subtotal. Ahí está. Es una sumatoria del subtotal, que es la fórmula, no es un campo, sino que es la fórmula que yo creé, y le estoy diciendo que me lo inserte en el grupo 2. No en el grupo 1, que es el clasificador de clientes, sino en el grupo 2. ¿Estamos? Ven, fíjense que lo pone ahí. Y acá, esto no sé por qué no me lo deja achicar, pero me lo debería dejar. Debe estar eh, fijado de alguna manera. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces acá tenemos el subtotal S. Para que quede separadito, le vamos a agregar una línea. Acá. Algo así. Bien. El subtotal, el total del pedido que es 8.700. Profe, Sí, y tuviese que agregarle formato de moneda porque tengo varias monedas, pues al precio, que se lo muestre con el formato. sí, se Ahora puede. nos fijamos, nos fijamos si nos permite mostrar. Ah, no, perdón. Vos estás hablando de que sea dinámico. Dinámico. No, porque ahí, por ejemplo, los precios no están expresados en ninguna moneda, no tiene En ningún ninguna tipo. moneda. Ok. Vos lo que podés hacer es. Si te lo muestra, vamos a ver si nos deja mostrar. Si te lo muestra con formato con moneda, te lo va a mostrar en la moneda de la configuración que tenga el servidor. No, acá no estaba mostrándose con moneda, pero eh, creo que con esto, Ahí en customizado te dejan ver. ahí ya está. ¿Ves? Pesos 58. ¿Lo viste dónde estaba? En la última opción que era para customizar. Acá, mirá. Acá estaba destilado. Tilde acá y le agrega la moneda. Si la customizo, no sé si me deja elegir el símbolo. El símbolo es este, ¿ven? Si se lo cambian, capaz que se le da bolilla. Pero el tema es que no conviene hacer cosas que aparezcan en forma manual, sino que en este caso, ya con el solo hecho de tildar que muestre la moneda, de acuerdo al servidor donde estés parado, te va a mostrar la moneda con la configuración que tengas en el server. Así que si ahí lo usamos, ves que aparece peso 58. Ahora, si tu sistema es bimonetario o de multimonetario, que se llama, lo que se puede hacer es una fórmula, ¿no? Insertas una fórmula, acá, una fórmula, qué sé yo, moneda, y podés usar un if. O sea, podés usar un if, entre los de conversión, control, un if, ¿no? Vos decís, sí, cuando vos tenés un sistema multimonetario o bimonetario, el tipo de moneda es un dato que está en todos los lugares donde hay moneda. Entonces, vos, no sé, ponele que tengas el ID 1 es pesos, el ID 2 es euro, el ID 3 es dólar. Entonces, si vos tenés ese campo, le decís if ese campo, entonces le mostrás pesos, si no le mostrás dólar, si no le mostrás euro. ¿Se entiende? Y ahí te queda de forma dinámica. Te lo muestra con el formato que el usuario eligió en el sistema, independientemente de si en el servidor está instalado como español o como inglés o como lo que sea. Bien, ok. Y ¿Bien?
Y poner el símbolo o la unidad en el nombre de la columna o de la fila. También, pero eso ya es fijo. Va, en realidad es fijo o no. Fijo si lo pones fijo, o si le pones una fórmula también es lo mismo. Porque vos acá, este if te va a devolver un string, y eso que vos, no sé, if 1, vamos a poner if 1, entonces, pesos. Bueno, en realidad, 50. 50, eso es cantidad. If. Cantidad. Cantidad. Si eso igual a 1, igual a 50, perdón, entonces le digo que me ponga pesos. Y si no, le digo que me ponga USD. A ver si me devuelve esto. ¿Tenía nombre? Ah, sí, moneda. Bueno. Entonces, esto lo vamos a poner. Esto lo vamos a poner ahí al ladito de la cantidad. Una pavada, para que veas cómo funciona. Ahí. Ahí lo puedo poner, o si no lo puedo poner arriba. Pero en este caso lo tengo que poner ahí porque estoy usando una cantidad que es del detalle. Si lo pongo arriba no va a tener mucho sentido. ¿Sí? Ahora, si usara un dato que es de la cabecera, lo puedo poner arriba porque de acuerdo a la cabecera va a ir cambiando. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Ven? Ah, Cuando es 50 pone pesos, cuando es otra cosa que no es 50 pone. Entonces, si vos lo querés usar lo querés poner en el título del grupo repetitivo, tendrías que usar un dato que estaría en la nota de pedido, cuando la nota de pedido es en dólares o en pesos. Y ahí le pones peso, dólar, lo que sea. ¿Bien? listo, listo, gracias. De nada. Esto entonces lo borramos. Ahí está. Bueno, entonces teníamos este detallecito, cantidad pedida, precio, esta fórmula, y acá en total pedido le agregamos el total del pedido, ¿no? 8.700, le podemos agregar un poquito más acá, cerquita, y le saco el subrayado. No sé por qué le mete subrayado en todos lados. Ahí está. Así que tenemos el corte de control 1 es el tipo de cliente, y el corte de control 2 es el pedido, con lo cual puedo mostrar detalles de pedido. Acá tengo todos los detalles de pedido de los clientes de tipo mayorista. En alguna parte después, bueno, esto lo puedo sacar todo ya, lo puedo eliminar. Eliminamos todos los títulos que puso por default. En algún momento corta y pasa al otro tipo. Acá, tipo de cliente industrias, con lo cual acá debería tener un total del pie, el grupo 2, ¿no? Vamos a ponerlo. Total por tipo de clientes en este caso. El grupo 1, perdón. Así que vamos a hacer un insert, sumatoria, del campo, perdón, acá subtotal, del subtotal, en el grupo 2, sumatoria. ¿Por qué no me deja? No me está dejando. Del total, estoy haciendo, no del total. El total lo tenía, ¿no? Con campo total, acá, importa el total, en el grupo 2. No puedo hacer una sumatoria de una sumatoria.
sumatoria de totales de los pedidos. Y acá le voy a poner total por cliente. Total por tipo de cliente. Total por tipo de cliente. No sé por qué se me ha muerto y no me deja. Ahí está. A veces cuando se manda y no te deja ubicarlo en ningún lado, porque es una falla del cristal, con control y moviéndolo con las flechas, te deja moverlo un poco más. Y creo que con alt, a ver si me deja. No. Había una tecla que te dejaba moverlo de a poquitito, como para subirlo y bajarlo con muy poquita diferencia. Bueno, entonces, acá ven, tengo la hoja esta, el total por tipo de cliente, que me está quedando chico el campo, así que voy a tener que darle un poquito. Ahí está. No sé dónde fue. ¿Dónde lo metí? Acá está. Total por tipo de cliente. Tendríamos que hacerle un formato con bordes, así le damos un poquito más de importancia al campo. Ahí está. Bien, ese es el corte de control. Es más, vamos a agregarle una línea. Las líneas siempre quedan bien y separan información, que es importante también. Ahí está. ¿Estamos? Entonces me quedó un corte de control que es por tipo de cliente y un corte de control que es por pedido. Como tengo el corte de control por pedido, hago el detalle. En el detalle voy a tener justamente precios y cantidades. Hicimos la fórmula del subtotal, después hicimos la sumatoria del total, que son los totales, los subtotales sumados, y por último, en el pie del grupo 1, que sería por tipo de cliente, hicimos un total de todos los pedidos de esos tipos de clientes. Esto, por ejemplo, cuando nosotros hidratamos el reporte para mostrarlo por sistema, probablemente hagamos un filtrado por mes, o por semana, o por día, por ejemplo. Entonces me trae solamente los que son de ese mes o ese día. Acá estamos trayendo todo. Fíjense que ahí estoy en 2021, o sea, aparte está todo desordenado, ¿no? Ni siquiera, fíjense que el último pedido que hay de los tipos de clientes estos, ni siquiera es del 2022, cosa que debe haber del 2022. Pasa que como está todo desordenado, usted me está mostrando 2021, ¿no? Acuérdense que no hay orden en las bases de datos. Con lo cual, si uno quiere ver, fíjense que acá tengo un pedido del 2022 mezclado con uno del 2019, con uno del 2012, cualquier cosa. Si uno quiere orden, tiene que darle orden. O sea, hacer un order by a la consulta que le da al reporte para que ese reporte después saque la info con este formato. Cuando guardamos, ¿sí? Nosotros guardamos el archivo RPT, con, no sé, pedidos por tipo de cliente. Obviamente no va a tener espacio, no conviene que tenga espacio, pero no importa. Lo guardo y cuando se usa, se le dice desde la librería que vamos a usar, desde cualquier software que estemos haciendo con cualquier lenguaje, tendríamos la librería del Crystal y le vamos a decir, usa este archivo, te paso esta consulta que te devuelve toda esta información filtrada como la quiero ver, y entonces hidratala con este formato. Y el formato está guardado en el reporte que acabamos de hacer. Si alguno de los usuarios me dice, mira, quiero agregarle, además del nombre del artículo, le quiero agregar la unidad. Bueno, si la unidad no la elegí como parte de los datos que voy a mostrar, a pesar de que no la estoy mostrando, por ahí la puedo tener, bueno, se la agrego, y si no, tendré que
ya es más complicado, ¿no? Ir a las tablas otra vez, traerme la unidad, ponerla como un dato más, modificar el SQL que estoy usando en el sistema para que la unidad sea un dato más del SQL, y bueno, cuando hidratemos nuevamente el reporte tendremos la unidad. Por eso a veces es conveniente traerse un montón de campos, total no es que va a pesar demasiado el archivo este, al menos traérselos, por más que uno no los muestre, y en el momento que lo tenga que hacer, que lo tenga que mostrar, es cuestión solamente de arrastrar, soltar, guardar y sale andando. Es buenísimo. Algo importante que hay que ponerle siempre a los reportes es el nombre, ¿no? Totales de pedidos por tipo de nivel. El report siempre tiene que tener un nombre porque si no, cuando leemos la información no sabemos de qué se trata. Así que siempre va un nombre del reporte. Bueno, ¿alguna duda? En mi caso se entendió, profe, bastante bien. ¿Se entendió todo? El miércoles que viene es el 21. El parcialito más o menos, sí, porque el 21 no creo que vayamos, ¿no? Nadie va a querer ir. Era el día del estudiante, creo. Sí, sí, sí. El 21, por ¿cómo es? El cronograma que tiene de clases de la FACU, el calendario académico, dice que no hay clases. Y después a la semana siguiente hay mesa de finales toda la semana, así que tampoco hay clases. Tenemos tres clases que vamos a perder. Igual vamos bastante bien, bastante adelantados. Capaz que llegamos antes de que arranque el mundial, con eso te digo todo. El parcialito es en máquina, la idea es la siguiente. Yo les doy un archivo Access y les doy una imagen, como por ejemplo esto, ¿no? Les doy una captura parcial del reporte, esto, así como están viendo ahí, les doy eso. En el caso de lo que estamos viendo acá, les faltaría el corte de control acá abajo para el tipo de cliente, para que ustedes vean que hay un corte de control. Pero bueno, el ejemplo que les voy a dar va a ser con poquitos datos, entonces va a aparecer todos los cortes de control, todo. Les doy esto así como lo ven, y ustedes tienen que armar el archivo para que les termine generando el reporte que están viendo. O sea, con el programa este Entonces, Crystal. claro, exacto. Ok. Yo, ¿les pasé la base de datos de prueba? ¿O no? No. Creo que no. No, no. Bueno, No. les voy a pasar esa base de datos que usamos la clase pasada. Por ahí creo que si tengo otra más, les paso otra más, para que vayan jugando con esa base de datos que tienen algunos datos. El día del examen les paso un access también y les paso el reporte para que ustedes hagan copia de ese reporte. Pero tienen que lograr la misma estructura que tienen a la vista. Creo que va a haber 2 por máquina, 2 por PC. Arrancamos la clase, les doy el reporte, les doy el archivo. Cuando terminan de hacer el reporte, se termina. Tienen que lograr lo mismo que están viendo en el reporte, bueno, mejorado si quieren también. ¿Ok? ¿Y si no lo logramos, profe? Y si no lo logran, después vemos en otro momento de hacer un recuperatorio, pero no creo que no lo logren. Pueden usar la máquina que quieran, si quieren llevarse PC, se pueden llevar, tranquilo, sí. No hay problema. El link donde está escrita se los mandé por mail, donde están todos los links de acceso al repositorio y demás. ¿No los tenés, Luisina? El mismo mail donde está el repositorio de las clases grabadas, los libros, no sé qué otro acceso mandé. Ahí se lo está pasando Facundo. Listo, para joya. Bueno,
Respecto entonces de esto, ahora les muestro cómo sería con con MySQL. Esto lo hicimos con MS SQL, con MySQL va a ser prácticamente lo mismo, pero en ese caso tenemos que generar un nodo DBC conectado al motor de base de datos MySQL. Yo acá en mi máquina también tengo instalado MySQL porque lo uso para las clases de base de datos que doy en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en la UNAJ. Allá doy base de datos. Base de datos relacionales son. Entonces, usamos el MySQL. Tengo instalado esta suite de aplicaciones que se llama Exam, capaz que la conocen, entre las cuales está el MySQL como un servicio más. Así que lo estoy arrancando, porque no está automático el arranque. Ahí estoy arrancando el servicio, MySQL. Corre siempre en el puerto 3306, que es el puerto por default de MySQL. El del SQL es el 1443, el del Microsoft SQL, es el puerto por default. Y acá es el 3306. Y allá usamos para conectarnos, a ver si lo tengo acá, sí, Heidi SQL, no sé si está, parece que no está. Sí, está. GSQL, que sería el cliente para conectarse al MySQL. Así como usamos recién el Studio, ¿no? El Microsoft Studio, para conectarme al SQL de Microsoft, estoy usando el GSQL para conectarme a el MySQL. También se pueden conectar desde el Workbench al MySQL, que por ahí es más de la talla del MySQL, pero yo uso este porque está bueno, me gusta. Acá tengo, cuando me conecto están todas las bases de datos, algunas son bases de datos de usuario, otras son bases de datos del sistema, por ejemplo MyDB, son bases de datos que hemos creado de ejemplos. Esta MySQL creo que es una base de datos del sistema, sí. Bueno, está esta de buques, que es del sistema de buques. Este es de la agregación ontológica. Bueno, después hay otras bases de datos que hemos creado con los chicos, de ejemplo. Este ejercicio creo que lo hicimos, de ciclismo. Está el de la farmacia, también afiliado, entrega de medicamentos. Bueno, hay un poco de todo, son un montón de bases de datos que hemos creado. Las que tienen datos son AOV y buques, puntualmente. En esta de buques es el del ejercicio, no sé si 4 o 5 de la guía, que tiene datos de los buques, datos de los orígenes y destinos, que son los puertos, creo que están por acá, origen y destino acá, los puertos del río Paraná. El despacho, que es como la clase o la tabla principal que tiene todo el servicio. Acá dice, ahí tiene un número, tiene cuál fue el buque, cuál fue el capitán que en ese caso condujo el barco, desde dónde hasta dónde fue. Vamos a hacer algo bien plano, o sea, sin corte de control, como para que vean esto conectado al MySQL, es lo mismo que hicimos recién. Pero este despacho es la tabla principal del servicio, y acá se guarda el origen y destino del barco, el capitán, las fechas y horas del inicio del recorrido, del fin del recorrido, ¿qué más? El buque que lo hizo, el canal por el que se fue el barco, bueno, datos de la navegación del barco en ese día. Para poder hacer entonces el enlace, de la misma manera que hoy les comenté, el Crystal se conecta a un ODBC y el ODBC le dice a dónde están los datos. Esa es la idea. ¿El archivo de recién? Sí, ya se los paso ese. Esperen que se los paso. El archivo de Crystal, que es este. Se lo paso por acá, por el chat. Después lo subo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No me deja. Ah, debe ser porque está abierto. Vamos a cerrarlo. Ahí está. Ahora seguro que me deja. Ahí está.
Bien. Entonces, tenemos que crear la clase está siendo grabada, ¿sí? 1DBC. Vamos a hacerlo de sistema. Yo acá tengo creado uno. Le hago doble clic para que vean, es lo mismo. Bueno, lo borro y lo hago otra vez. Fíjate. Agregar. Acá, entre los drivers, tenemos que tener los de SQL, MySQL. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Y acá tenemos que poner el nombre. Vamos a ver. Práctica Crystal. Una descripción si queremos. TCP/IP server, acá podemos poner el nombre del servidor o podemos poner la IP del servidor. En este caso también podemos poner localhost porque estamos acá como usuarios locales. Puedo usar el root, ¿sí? Sin clave. Y acá fíjense que ya me trajo las bases de datos. Si ahí no te trae nada es porque estás haciendo algo mal, o porque estás poniendo mal el nombre del servidor, o porque estás usando un usuario que no tiene login, bueno, no sé. Pero ya acá me está trayendo las bases de datos, con lo cual tampoco tiene mucho sentido el botoncito ese de test, aunque bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer con conexión. Es así de simple, o sea, son los datos para poder conectarse a la base de datos, que son básicamente IP o nombre del servidor, el puerto, que es el puerto por default. Si le cambiamos el puerto al MySQL, le tenemos que poner otro puerto, obviamente acá. El usuario y la clave, en este caso estoy usando el root sin clave, que es el por default que tiene el MySQL para conexiones locales. Si acá yo pongo un servidor que está en otra PC, ni siquiera en la misma red local, ¿no? En otra PC, ya el root con password vacío no me deja. Ya tengo que crear un usuario o ponerle a root una clave. Bueno, y ahí tengo entonces práctica Crystal, mi ODBC. Con lo cual, de vuelta, voy al Crystal. Arranco un reporte de tipo estándar, el formato que ya tenemos. Vamos a bases de datos, vamos a ODBC. Buscamos la conexión que creamos, práctica Crystal, tiki, y acá tenemos todas las tablas del MySQL. Por ejemplo, vamos a traernos la tabla de despacho, que es la principal, digamos, de todo lo que es el servicio. Le podemos decir que nos trae la tabla de origen-destino. Acá vamos a hacer una cosa que tiene, acá me acordé de que está bueno, porque acá tenemos una cuestión. Nosotros tenemos tenemos el despacho que tiene origen y destino, ¿ok? El origen y el destino son puertos. Y tenemos una sola tabla de puertos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Entonces, del despacho van dos relaciones hacia la misma tabla. Si nosotros traemos una sola vez la tabla, va a ser para una sola relación. Entonces tenemos que traernos dos veces la misma tabla, una para cada relación. Pero como no se pueden llamar igual las tablas cuando uno las trae dos veces, estamos obligados a usar el alias. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo me traje la tabla, estoy agregando la tabla de despacho. Despacho, perfecto. Ahora voy a origen destino. Origen destino, acá está. Agrego. Origen destino. Agrego otra vez. Pero me está diciendo, ojo que ya está. Bueno, va a tener que usar un alias. Digo que sí. Bueno, acá le pongo origen. Entonces la otra va a ser destino. Después si quieren le cambiamos el nombre. O si quieren la volvemos a agregar, le ponemos origen y borramos la que dice destino, lo mismo.
Vamos a hacer eso, así ya nos queda. Agregamos otra vez y le pongo destino. Ahí está. Y esta la podemos... ahora me deja ahora sí. No quiero... Después la borramos la otra que no me va a servir. Así que tengo despacho con origen y con destino. Esta origen-destino, después la borramos. ¿Ok? ¿Hasta acá? Bien. Buques también es otra que vamos a tener que usar, así que vamos a poner buque. Acá, buque. Vamos a poner práctico, que es el capitán. Buque práctico. Ahí está, práctico que es el capitán. ¿Qué más? Nada más. Close. Bueno, y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos que asegurarnos que despacho esté asociado a destino y origen por los campos que correspondan. Y a ver si me deja borrar esta, la vamos a borrar. No me deja crear link, no me deja borrar. No importa. Esta la vamos a borrar el link y listo. Remove link. Entonces, vamos a ver cómo está unido esto. Despacho con destino, despacho con origen, fíjense que me lo están uniendo con los dos, ¿ven? ¿Por qué? Porque está detectando que es una key, ¿sí? Entonces, bueno, el desde apunta a origen y el hasta apunta a origen, a la misma tabla. Entonces, para que a mí me muestre, en el desde me muestre el origen, tengo que el desde unirlo con la tabla origen. Con lo cual el hasta se lo voy a borrar. Bueno, acá me borró todo, no importa. Vamos a borrar todo. El desde lo arrastro y lo tiro en origen. Si me da bola, ahí está. Y el hasta lo arrastro y lo tiro en destino. No sé por qué hay que hacerlo dos veces, pero bueno, insistan y lo logran. Eso debe ser una falla del lista. Y ahora sí, ¿ven? Tengo el origen unido al desde y el destino unido al hasta. La tabla es la misma, pero si yo no hago esto correcto, entonces me va a mostrar cualquier cosa en origen y cualquier cosa en destino, la que encuentre. En cambio, de esa manera lo hace bien. Y después tengo el práctico, está bien unido porque práctico ID, unido ID de práctico, y el buque está bien hecho porque el buque ID, fíjense que está by key, y como están hechas las key, lo hace bien. ¿Ok? Bien, next. No sé qué me gustó ahí, pero no importa. Y acá, bueno, voy a decir lo que voy a mostrar del despacho, del origen, del destino. Por ejemplo, yo voy a mostrar el número de despacho. Acá vamos a hacer un reporte plano, así que muestre despachos. Lista de despachos sería. El número, la fecha del despacho. Vamos a poner el buque. El buque, acá el nombre del buque. Perfecto. El calado es lo que va hundido el buque en el viaje, el calado. ¿Desde dónde hasta dónde? Origen, acá. Origen, descripción, destino, vamos a poner descripción. ¿Y quién lo manejó? El práctico, el nombre apellido práctico. Perfecto. Next. Acá no va a haber grupos de cortes de control. Si quisiera que haya cortes de control, podría poner algún corte de control. Por ejemplo, podría ser, decime los viajes que hizo cada práctico. Bueno, pongo acá, voy acá a práctico.
y lo hago por ID, ¿no? Por ID práctico, perfecto. No voy a sumarizar nada por ahora. Y termino. Entonces ahora vamos a tener acá, no me dio bolilla al corte de control, parece. Detalle, no me dio bolilla al corte de control. ¿Por qué? A ver, vamos acá. Reporte. No. Reporte. Grupo. ID práctico. ¿Qué será? ¿Por qué será que no me dio bolilla? Bueno. Ahora Ahí sí está. creo. Ahora sí. No sé qué se mamó, porque estaba puesto la ID práctico. Bueno, a veces se mama. Entonces, el grupo header es el ID práctico, con lo cual, en lugar de poner el nombre y apellido del práctico acá al nivel de los despachos, lo pongo al nivel del corte de control, ¿no? Y entonces me queda el práctico y me quedan después los datos los datos del viaje, ¿no? Práctico 1 y todos los datos del viaje. Después vendrá práctico 2. En algún lado estará práctico 2 acá. Práctico 2, todos los datos del viaje de práctico 2, práctico 3 y así. Si quisiera contar, poner como un total, un count el conteo de los viajes que hizo un práctico, agrego acá, ¿no? un zoom. Y a ver si count, un conteo. Y si yo quiero contar despachos, en este caso, tengo que contar por un campo que me aseguro de que no es null, ¿no? Si algún campo de los que yo pongo es null, entonces el count es igual que el SQL. El count te cuenta cosas que no sean null. Entonces, si yo estoy contando despachos, tengo que asegurarme de contar por un campo que no esté en null. Bueno, el número es como el ID, no es el ID, pero bueno, el número es un campo único y obligatorio en el despacho, con lo cual si cuento despacho.número, me lo va a contar como corresponde. Y ese dato lo pongo en el pie del corte de control por, fíjense que acá tengo 37, estos son 37 despachos. El otro que estaba recién, que tiene un montón, 315 despachos. Y así con cada corte tendré acá 356 despachos. Cada vez que hace el corte de práctico, hace el conteo. Y cuenta registros a través del número del despacho, que siempre es obligatorio, con lo cual cuenta registros. Si lo quiero hacer más seguro todavía, puedo contar por el ID del despacho, el último. Pero si tengo un campo que sé que es obligatorio, lo puedo hacer por ese campo. Bueno, ¿se entendió todo esto? ¿Sí? Así que lo hagan con el SQL, con el MS SQL, con el Access, con cualquiera de lo que lo hagan, siempre y cuando estemos hablando de una base de datos relacional o símil relacional como es el Access. La manera de trabajarlo es siempre la misma, ¿no? Viendo cuáles son las cortes de control, viendo cuál es la información que yo quiero mostrar y después empezando a disponerla de cierta manera para que se vea bien, para que sea legible, lindo, que no esté confuso, que no haya cosas raras, mostrando algunos atributos funcionales, como por ejemplo ahí la fecha de impresión, poniéndole que acá esto es fecha de impresión. Esto sí queda mal, porque
es una fecha que no se sabe lo que es, entonces fecha de impresión. El nombre del reporte, importantísimo, si no está el nombre, no se sabe la información que estamos viendo, no se sabe lo que es. El número de página, que acá por ahí sí, no hace falta que pongamos número de página, porque se sobreentiende, pero a veces no se puede agregar. Atributos funcionales del reporte que sirven al usuario para ubicarse en tiempo, para ubicarse en la estructura del reporte. Eso. ¿Dudas? Yo, profe, quería saber, por ejemplo, acá en los despachos, ¿cómo sería si los quiero ordenar por fecha? Por fecha, ordenados. No sé si te lo permite, a ver, vamos a ver. Si hay alguna parte que diga order, me parece que no. Cuando le das al grupo aparece abajo, pero no puede sé si ser. Claro, pero ese es el ordenamiento del grupo. Ese es el ordenamiento del grupo. No sé si tengo el ordenamiento de... A ver si hay alguna parte donde esté el order. Nunca lo usé el order, la verdad. Porque siempre el order se lo doy después cuando le doy el SQL a ejecutar. El SQL que le doy, que tiene que ejecutar, traerse los datos, lo armo con el orden que yo quiero. Pero no sé si lo tengo acá, el orden. Esto puede ser, ¿eh? Sort. ¿Eh? No, pero esto es un sort para el conteo también. Sí, lo mismo, para el grupo. No. No tengo un campo que pueda usarlo para ordenar. Después le voy a buscar en la especificación si hay alguna manera de hacerlo. Este orden es del grupo repetitivo. Porque vos estás, por ejemplo, acá yo estoy ordenando por práctico, con lo cual práctico es un char, así que me está ordenando orden alfabético. Y le estoy diciendo que sea en ascendente. ¿Y cómo me lo está mostrando? ¿Cuál es el primero? Práctico 1. Así que ascendente, práctico 2, práctico 3. Si yo voy acá y le pongo que me lo ordene descendente, me trajo primero el práctico no sé cuánto. Práctico 128. ¿Ven? Es el orden del grupo, pero no es el orden de la info. Ya te digo, el orden de la info se le da al momento de ejecutar el SQL, que es el que vos le provees a la librería del Crystal cuando estás conectándote desde un software, el lenguaje, no sé, PHP, ponele, o lo que sea, le provees a la librería la consulta SQL a ejecutar. Esa consulta SQL tiene que tener todos los campos que vos acá estás usando, obviamente. Con los join, con todo. Y ahí en esa consulta puedes hacer un where, un order by y ordenarlo de tal manera. Entonces después te lo muestra de tal manera. ¿Ok? perfecto. ¿Sí? Bueno. Después si encuentro alguna forma de ordenarlo acá, te lo digo. Así a simple vista no está. De todas maneras, tampoco te sirve demasiado porque en realidad vos lo que querés ver es que la estructura del reporte sea correcta, más que si está ordenada la información, porque vos lo que estás viendo ahí no es lo que vas a ver después cuando lo ejecutes desde un sistema. Vas a ver lo que vos le digas que querés ver. Si querés ver solo un día, te va a traer solo un día. Si querés ver todo un año, te va a traer todo el año. Acá está trayendo todo lo que haya en la base de datos. Por eso hay un montón de páginas. ¿De cuánto hay en total? 74 páginas en total. Es un montón. Bueno, les pido que pongan sus nombres y apellidos en el chat. Así pasamos el presente. Y mañana nos vemos en la Facu, donde
Maro va a traer un ejemplo con otro tipo de herramientas que no es el Crystal, que es gratuita, de uso gratuito. Profe, entonces el parcialito queda para el 4 o para qué Para el fecha? martes próximo, Será para la próxima semana, el martes. sí. Ok. ¿Estamos todos ya registrados en el chat? ¿Sí? Creo que se están sumando algunos más. ¿Uno más? ¿Todos pusieron nombre y apellido en el chat? Bueno, cierro entonces. Nos vemos mañana. Mañana, profe. No, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao. Record.